Hola ninja, ¿cómo estás? ¿Alguna vez has sentido que la realidad tuvo un microfallo por un segundo? Como cuando pasan dos cosas tan improbables que tu cerebro dice, esto no puede ser casualidad. Pues aquí te traigo 10 historias reales donde la suerte, el destino o algo mucho más raro hizo cosas que parecen imposibles. Así que quédate hasta el final porque hoy vas a descubrir 10 coincidencias reales que parecen un fallo en la Matrix. El doble desconocido. Imagina estar scrolleando tranquilo y de repente toparte con una foto de alguien que parece literalmente tu reflejo, pero vive en otro país. A eso se le llama el doble desconocido. Personas que encuentran a alguien casi idéntico sin ser familia ni tener relación alguna. Este tipo de coincidencias aparece mucho en fotos virales y videos donde todos se quedan pensando, ¿soy yo o qué? En YouTube abundan las búsquedas de gente encontrando a su doppelganger, con reacciones genuinas, risas nerviosas y comparaciones frente a frente. Algunos incluso viajan solo para comprobar si el parecido es real. También existen proyectos como Twin Strangers, donde subes tu foto y un sistema compara tu rostro con miles de personas en el mundo. A veces el parecido es leve, pero otras veces es tan exacto que da escalofríos. Y al final te deja pensando algo curioso. El planeta es gigante, pero las coincidencias siempre encuentran la forma de cruzarse contigo. El libro que predijo el Titanic. Hace más de un siglo, el escritor estadounidense Morgan Robertson publicó en 1898 la novela Futility or the Wreck of the Titan. En la historia imaginaba un gigantesco transatlántico llamado Titan que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hundía con muy pocos botes salvavidas para los pasajeros. El libro pasó desapercibido hasta que, 14 años después, ocurrió la tragedia del Titanic. Las similitudes dejaron a muchos con la piel de gallina. Un barco considerado insumergible, enorme para su época, viajando rápido en una fría noche de abril antes de impactar contra el hielo. Aunque el Titanic era algo más grande y en la vida real sobrevivieron más personas, los paralelismos en nombre, contexto y accidente siguen sorprendiendo. Algunos lo ven como una predicción inquietante, otros creen que Robertson, que conocía el mundo marítimo, simplemente entendía hacia dónde iban los barcos y los riesgos que venían con ellos. Dos hermanos que vivieron la misma vida. Imagínate descubrir que tienes un gemelo y que su vida parece una copia de la tuya. Eso les ocurrió a Jim Lewis y Jim Springer, dos hombres en Estados Unidos que fueron separados al nacer y adoptados por familias distintas. Sin saber uno del otro, ambos crecieron con el mismo nombre, James, y con los años serían conocidos como los Jim Twins. Cuando finalmente se encontraron en 1979, empezaron a notar coincidencias difíciles de creer. Los dos habían tenido trabajos similares e incluso pasaron por el ámbito policial. Ambos se casaron primero con mujeres llamadas Linda y después del divorcio con mujeres llamadas Betty. Incluso los dos tuvieron un perro llamado Toy. Su caso llamó tanto la atención que investigadores de la University of Minnesota los estudiaron durante años. También compartían hábitos, gustos y hasta destinos de vacaciones en Florida. Al final te deja pensando, tal vez nuestras decisiones son muy personales o tal vez el universo tiene un extraño sentido del humor. Mark Twain y el cometa Halley. En 1835 apareció en el cielo el famoso Halley's Comet, un visitante espacial que pasa cerca de la Tierra cada 75 o 76 años. Ese mismo año nació Mark Twain, autor de The Adventures of Tom Sawyer y Adventures of Huckleberry Finn. Durante mucho tiempo pareció solo una coincidencia curiosa hasta que el cometa regresó. En 1909, cuando los astrónomos anunciaron su vuelta para 1910, Twain bromeó diciendo que había llegado con el cometa y que esperaba irse con él. Era su típico humor irónico, nada de profecías. Pero lo interesante vino después. Cuando el cometa volvió a verse en abril de 1910, el mundo estaba lleno de rumores y hasta vendían supuestas pastillas contra gases del cometa. Y la coincidencia final fue increíble. El 21 de abril de 1910, apenas un día después del punto más cercano del cometa a la Tierra, Twain murió. Su vida quedó literalmente marcada por dos visitas del mismo espectáculo del cielo. El número que se repite en accidentes. En el mundo de la aviación hay números que terminan con fama propia, y uno de ellos es el asiento 11A. Todo empezó con el United Airlines Flight 232 crash en 1989. Aquel día, un DC-10 perdió sus sistemas hidráulicos tras explotar el motor de la cola. El avión quedó casi sin control, pero la tripulación logró intentar un aterrizaje de emergencia en Sioux City. El impacto fue brutal: fuego, restos del fuselaje y una escena que parecía imposible de sobrevivir. Y aquí viene lo curioso: el pasajero del 11A salió con vida. Ese detalle en
empezó a aparecer en reportes, noticias y análisis de seguridad. Con el tiempo surgieron más coincidencias. En otros incidentes, pasajeros cerca de esa misma zona también sobrevivieron. Algunos ingenieros dicen que en aviones como el DC-10 o el Boeing 727, esa parte coincide con estructuras fuertes del fuselaje. Desde entonces, el 11A se volvió leyenda. Hay quienes lo evitan y otros que lo reservan a propósito. Y después de oír esto, seguro más de uno revisa su boleto. El hombre que sobrevivió a 2 bombas nucleares. Tsutomu Yamaguchi tenía 29 años y trabajaba como ingeniero cuando su vida chocó con uno de los momentos más devastadores de la historia. En agosto de 1945 estaba en Hiroshima por trabajo. Aquella mañana vio un avión y ¡flash! Un destello blanco lo lanzó por el aire, lo quemó y le dañó un oído. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Pasó la noche entre ruinas y al día siguiente hizo algo increíble: volver a su ciudad, Nagasaki. Llegó herido, vendado y casi sordo. Y mientras contaba en el trabajo cómo una sola bomba había destruido Hiroshima, ocurrió otra vez. Otro destello. Era la segunda bomba atómica. Otra vez estaba cerca y otra vez sobrevivió. Años después, Japón lo reconoció oficialmente como la única persona registrada que vivió ambas explosiones. Vivió hasta los 93 años y dedicó su vida a hablar contra las armas nucleares, porque sobrevivir a una bomba ya es imposible. A 2 suena a historia inventada. La mujer que ganó la lotería 2 veces. Ganar la lotería una vez ya suena a golpe de suerte enorme. Ahora imagina hacerlo varias veces. Esa es la historia de Joan Ginter, una mujer de Estados Unidos que se volvió famosa porque parecía tener una relación demasiado cercana con los premios millonarios. Todo empezó en los años 90. Compró un boleto raspable en Texas y se llevó varios millones. Mucha gente pensó que había sido simplemente un momento de suerte, pero el asunto se volvió extraño cuando años después volvió a ganar y luego otra vez y otra más. En total terminó acumulando más de $20 millones en premios. Uno de los casos más comentados ocurrió en 2010 cuando compró un raspadito de unos cuantos dólares y ganó 10 millones de golpe. Para cualquiera sería algo irrepetible. Para ella ya era parte de su historial. Entonces comenzaron las teorías. Algunos decían que era una suerte fuera de lo normal. Otros sospechaban que había un método porque se decía que tenía estudios en matemáticas y estadística. Las probabilidades son ridículamente bajas, pero pasó, y desde entonces queda la duda: ¿suerte o algo más? El coche maldito de James Dean. En los años 50, James Dean era una de las grandes promesas de Hollywood, pero también amaba la velocidad. Por eso compró un pequeño pero brutal deportivo, el Porsche 550 Spider plateado. Le puso un apodo que luego sería famoso: Little Bastard. Mandó pintarlo y empezó a conducirlo casi de inmediato. El 30 de septiembre de 1955, camino a una carrera en California, ocurrió la tragedia: un choque brutal. Dean tenía solo 24 años, el auto quedó destrozado, pero la historia apenas comenzaba. Las piezas del Porsche se vendieron y ahí empezó lo extraño. Un médico instaló el motor en su coche y sufrió un accidente. Otro piloto que compró la suspensión también se estrelló. Incluso el vehículo, siendo transportado, se soltó y lastimó a un mecánico. Entre incendios, caídas y sucesos raros, el coche desapareció y así nació la leyenda de Little Bastard. El hombre alcanzado por un rayo 7 veces. Hay personas con mala suerte. Y luego está Roy Sullivan. Este guardabosques del Shenandoah National Park pasó a la historia por algo que suena imposible. Fue alcanzado por un rayo 7 veces y sobrevivió para contarlo. Todo empezó en 1942. Un rayo entró a la torre donde trabajaba y le quemó una pierna. Cualquiera pensaría: ok, ya fue suficiente mala suerte. Pero no. En 1969, otro rayo lo golpeó mientras manejaba por el parque. Quedó inconsciente y sin cejas. En 1970 volvió a pasar en su propio patio. Y en 1972, su cabello literalmente se prendió fuego. Así que empezó a cargar una botella de agua por si acaso. Para 1977, la cuenta llegó a 7 impactos, quemaduras, ropa destruida y sustos enormes. Pero seguía vivo. Su historia quedó en el Guinness World Records y muchos decían algo inquietante: las tormentas parecían buscarlo. La coincidencia más extraña del cómic.
La coincidencia entre Hank Ketcham y David Law es una de las más famosas en la historia del cómic. Dos autores en países distintos crearon casi al mismo tiempo a un personaje llamado Dennis the Menace, sin saber uno del otro. En Estados Unidos, Hank Ketcham lanzó su tira el 12 de marzo de 1951. Su Dennis era un niño travieso con overol y camiseta a rayas, experto en meter en problemas a los adultos, especialmente a su vecino. Pero aquí viene lo increíble. Ese mismo día, en Reino Unido, apareció otro Dennis en la revista de vino creado por David Law. También era rebelde, caótico y amante del desastre, aunque con el humor exagerado británico. Y no fue copia. En esa época no había internet y la comunicación entre editoriales era lentísima. Cuando notaron la coincidencia, los personajes ya eran famosos. Con los años, cada uno siguió su camino. Uno dominó las tiras de periódico y TV y el otro se volvió un ícono del cómic británico. Dos países, dos autores, la misma idea al mismo tiempo. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó y quieres conocer más datos curiosos, te espero en el siguiente video, porque aquí la curiosidad nunca duerme. Y no olvides dejar tu comentario, los estaré leyendo y respondiendo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.